Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, expectante. ¿Sí? A ver qué pasa hoy con esta mesa, en donde nuevamente vamos a hablar, vamos a compartir ideas. Sí, señor. Pero vamos a hablar de todos nosotros en relación con el exterior. Las relaciones internacionales, la política internacional, Uruguay inserto en la región y en el mundo. Perfecto. Y los invitados son ni más ni menos que el vicecanciller de la República, Ariel Bergamino. También estará con nosotros un ex embajador del Uruguay en Argentina, pero también un político de fuste, una persona con la política presente en su vida desde siempre, Juan Raúl Ferreira. Y para cerrar esta mesa, el analista internacional Álvaro Padrón. Bueno, realizada la presentación, es un gusto abrir este encuentro central con esta destacadísima mesa que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez, los saludo nuevamente. Pensé que decía destacadísima mesa por la No, por usted también, por supuesto, pero sobre todo y particularmente por nuestros invitados a quien mucho agradecemos la presencia. Para hablar de un tema, bueno, que tiene que ver con el contexto internacional, con la situación mundial. Y de alguna manera marcamos algunos puntos como para ir llevando esta conversación, este diálogo, compartiendo este café, ¿no? Este contexto internacional. Por un lado, en lo que tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el avance de los partidos de ultraderecha, la situación en Europa, la migración que se produce intracontinente, particularmente en nuestra América Latina, son algunos de los temas que propongo como para iniciar este diálogo. ¿Se le parece con el canciller en funciones, no? Sí, canciller en funciones, hasta dentro de algunas horas que regrese el canciller Noboa al país. Y bueno, qué decir, los temas que has planteado son tremendamente provocativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El primero que mencionaste es en la guerra comercial de Estados Unidos-China. Bueno, la primera pregunta que surge es, ¿alguien gana con una guerra? Incluso aunque sea comercial, ¿alguien gana? Una guerra, ni siquiera las guerras comerciales favorecen a alguien. Incluso para quienes piensan, bueno, a partir de esta guerra comercial, de este diferendo, de este conflicto, de esta competencia comercial de Estados Unidos y China, bueno, de repente nosotros ganamos algo. Es una visión un poco cortoplacista, ¿no? Un poco miope. Juan Raúl. Coincido totalmente. En Estados Unidos mismo, donde en un primer momento se vio la actitud de Trump como una actitud proactiva en defensa del trabajo nacional, etcétera, ahora la opinión pública y los analistas académicos dicen, cuidado, ¿no? Porque además en el mundo comercial de hoy no existe más esta taza la hago yo, te la exporto y la cucharita la haces tú. Todo tiene un componente que viene del exterior. Hay gente en el acuerdo México, Canadá, Estados Unidos, y de repente México fabricaba, estoy inventando las partes, ¿no? Un pistón de un auto que luego era reimportado a México. Todo tiene un componente regional, sobre todo muy importante, y creo que ya hay conciencia en Estados Unidos, por algo el resultado de las últimas elecciones, de que esta política de guerra comercial y de agresividad contra los aliados tradicionales históricos de Estados Unidos no está conduciendo a nada bueno. Álvaro, como analista y sin dejar de lado el tema Trump, ¿cómo ves esta situación? Estos dos jugadores de fútbol. Sí, ¿no? es que yo estoy tentado a... Vieron que siempre hablamos de momentos históricos, ¿no? Entonces uno termina relativizando ese término, pero Todos es los momentos que son lo es un momento histórico porque no es una época de cambio, es un cambio de época. Exactamente. Como lo fue la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. Y yo uso la palabra guerra porque yo creo que después de la elección de Trump hay como una segunda Guerra Fría. Desaparece esa lógica unipolar de Estados Unidos, triunfador global, y aparece, digamos, alguien que le disputa el terreno internacional, que ya no es la Unión Soviética, sino que es China. Entonces, el primer episodio de esa Guerra Fría, en su segunda versión, es una guerra comercial, pero lo es también cultural, lo es también militar. Y la paradoja del momento, y yo por eso digo que es increíble lo que nos está pasando, y nadie hubiera podido hace 10 años imaginarlo, es que la China comunista es la que reivindica la globalización, el libre comercio, la apertura, y Estados Unidos, líder histórico de esa imagen, nacionalismo, proteccionismo, la idea del pasado, de volverla a darle a su gente la brillantez de la América grande. Entonces,
Es insólito, porque es una gran paradoja que no está solo instalada en Estados Unidos, recorre Europa, triunfa electoralmente, Sí. con voto popular. Y por eso se equivocan los Clinton, los Obama, los Macron, las Merkel, que pretenden imponerle a las sociedades esa visión de la globalización sin control, de la apertura y demás, y pierden no con la izquierda, que podía ser su alternancia en un discurso Claro. de distribución de la riqueza, de cuidado del planeta. No, pierden con esta versión que viene de su propio seno. Trump no es un hombre antisistema, es un hombre del sistema, un empresario que vivió toda su vida en Estados Unidos haciendo plata. Entonces, hay que mirar con cuidado lo que está pasando, porque no es un movimiento simple del planeta, y creo que la palabra guerra a mí no me gusta en ningún plano, porque nos acerca a momentos muy tristes. Fíjese, Macron fue el último episodio que lo juntó. El próximo es muy cerca de aquí, el G20, pero a los poderosos los juntó los 100 años de la Primera Guerra Mundial, y Macron hizo un gran esfuerzo por explicar este momento, y usó una palabra, un concepto rarísimo. Quiso contraponer patriotismo a nacionalismo. Un francés, ¿no? Sí. Que de nacionalismo sabe mucho. Pero si estará complicado este momento, que esa gente que hasta hace poco gobernó el planeta con una idea casi hegemónica de apertura, de globalización, de libre comercio, se encuentra con una alternancia y con una disputa que no tiene que ver con una visión de izquierda, que no tiene que ver con el comunismo, porque China le plantea lo contrario. Y bueno, es interesante pensarlo, porque viene para largo esta discusión, y bueno, ahí hay que ver también cómo nos paramos los que estamos en la periferia. Pero viene de largo tiempo atrás también esa contraposición. Es decir, si vamos a buscar las raíces tanto del fascismo como del nazismo, Mussolini y Hitler se plantean como versiones socialistas, hasta en el nombre del nacionalsocialismo, se plantean como versiones nacionalistas, socialistas y nacionalistas, que pretenden cuidar entonces ahí desde la derecha los intereses nacionales, pero para las clases y en una causa popular. O sea, son viejos argumentos también que se reflotan. ¿No se podían esperar que volvieran? Yo retomo algo que decía hace un instante Álvaro. Estamos viviendo un cambio de época. Y las fronteras, los espacios fronterizos, ya sean territoriales o temporales, son espacios conflictivos, de incertidumbre, ¿no? Ahora bien, este cambio de época que estamos viendo nosotros es muy peculiar. Cambios de época han habido varios en la historia de la humanidad. Pero si uno observa los anteriores, todos los cambios de época estuvieron precedidos por una revolución de las ideas. El Renacimiento, la Revolución Industrial, ¿no? Todos los cambios de época vinieron precedidos por una revolución de las ideas que permitieron, pautarlos, gestionarlos. Nosotros hoy estamos viviendo una tremenda revolución tecnológica, ¿no? Es decir, sin duda, incluso a tal ritmo, a tal velocidad que nos impide aprenderla, es decir, asimilarla, ¿no? Es decir, sin embargo, estamos viviendo una época bastante estéril, bastante yerma en materia de pensamiento. Tenemos la humanidad en su conjunto, ¿no? Es decir, está viviendo una época bastante pobre. Andamos muy bien en materia, en materia tecnológica, pero bastante pobre en materia de ideas, de pensamiento, ¿no? Y eso lleva a otro tema que tú habías planteado anteriormente. Bueno, esa incertidumbre, incluso esa falta de esas dificultades que tenemos para conectarnos con el futuro, ¿no? También lleva a determinadas crisis, a la crisis de la democracia, a la crisis de la institucionalidad democrática, a la crisis de la política, y bueno, a fenómenos que estamos viviendo hoy, tú mencionabas también, bueno, o la emergencia de fuerzas de ultraderecha o ultraconservadoras, ¿no? Sin duda, eso está directamente vinculado. Esta falta de pensamiento lleva entonces a que determinadas propuestas muy básicas, muy elementales, generan los niveles de adhesión que generan, porque los procesos electorales que acá se mencionaron,
fueron procesos electorales con resultados contundentes. Uh-huh. Es decir, las elecciones en Estados Unidos no se definieron por un margen pequeñito de votos. Las elecciones en Brasil no se definieron por un margen exiguo de votos. En fin, es un tema para pensarlo, Sí, ¿no? Para indagarlo. Y en ese escenario que se plantea acá, ¿es terreno fértil para el crecimiento de partidos de ultraderecha, de movimientos que como estamos viendo en Europa? Yo en lo personal creo que sí, porque, a ver, de lo que recién Álvaro y Bergamino recién, a mí me quedó lo siguiente. Había una frase de Gramsci que era muy parecida. En vez de época decía cambio, tiempo de cambio, cambio de tiempo. Pero le agregaba una cosa muy importante, decía, cuando lo viejo no dejó de irse y lo nuevo no terminó de llegar, cada uno se agarra a lo suyo y queda un hueco de tiempo y de poder y de contenido, un claroscuro, decía, exactamente, gracias. Y ahí es donde aparecen, y esta es la palabra utilizada, los monstruos. Sí. Y nosotros estamos viendo aparecer monstruos, pero a mí me parece muy interesante lo que decía Bergamino, que es a raíz de la aparición de los monstruos que nos vamos dando cuenta los fenómenos que hacen que aparezcan. Es decir, muchas veces es a través de los resultados electorales que nos enteramos de los cambios que ha habido en la sociedad. Es la no antes. Del proceso que hubo. Sí. Sí. Es decir, a la luz de los resultados, ¿qué pasó? Nos sorprendemos. Pero después comenzamos a notar que hubo señales, sí. No que nada fue casual. Pero las empezamos a notar después. ¿Y el neoliberalismo es una de esas señales, por ejemplo? Yo creo decía, que sí. Álvaro, decía el vicepresidente de Bolivia en estas últimas horas en Buenos Aires, el neoliberalismo es un neoliberalismo zombie ya a esta altura, está tambaleándose. A ver, yo creo que lo otro que hay que hacer es evitar subestimar ciertos procesos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la superación de la época neoliberal, subestimamos la penetración cultural que tenía. Podemos haber visto la fase económica, pero no percibimos que en las personas quedó una cierta lógica que también explica el comportamiento electoral. Y tiene que ver con salvarse a uno mismo, pensarse, dicen algunos teóricos, como empresa, y luego pensar el país como una empresa. De ahí que aparece la idea de que la política se resuelve con la gestión. Tiene razón Ariel, está en riesgo la democracia, porque la gente empieza a necesitar soluciones más inmediatas, y sobre todo porque hay algo que se está discutiendo poco también, que es la pérdida del poder del Estado-Nación, frente a un poder gigantesco de acumulación de riqueza, de poder económico y de poder político en manos de las transnacionales, que son, vamos a decirlo con claridad, en este momento 5 empresas que tienen, y empresarios por lo tanto, dueños de esa empresa, que tienen la mitad de la riqueza del planeta, porque eso es otra cosa que hay que decir. Estamos en el momento de mayor riqueza del planeta en la historia de la humanidad. No es un problema de que no haya recursos, hay recursos económicos para resolver todos los problemas fundamentales de la humanidad, empezando por el hambre. El problema es la distribución. Entonces, si la concentración de la riqueza, la mitad, está en manos de 5 empresas, ¿quién controla esas empresas? ¿Los estados? Ya ni los estados grandes, no hablemos de Uruguay. Entonces hay un problema con la democracia que está encerrada en el Estado-Nación. Todos seguimos votando a nuestros líderes en el Estado-Nación. Pero ¿quién controla ese poder supranacional cuando todavía no fuimos capaces de construir un gobierno supranacional, democrático? Debería ser las Naciones Unidas, deberían ser los distintos organismos de las Naciones Unidas, es decir, no tenemos un gobierno planetario. Entonces la democracia queda fragmentada en los estados nacionales, el poder corporativo, y por eso se habla de captura corporativa, captura en lo económico y últimamente captura en lo democrático, porque influye en las elecciones. Y cruzando con la idea de Ariel del desarrollo tecnológico, miren, si no es un gran poder el controlar los datos. Claro. Y empezar a manejar las elecciones, ese es el gran problema de Trump. Trump no está tan preocupado por su electorado, ni por los temas económicos, está muy preocupado porque le hagan un juicio político por lo que se llamó la trama rusa, es decir, cómo se implementó esa elección a través de la información que Trump tuvo para hacer la campaña. Lo mismo que acaba de pasar en Brasil. Se venden datos, se venden paquetes, se influyen en elecciones con el poder económico. Eso se llama captura democrática. Entonces, es la conjunción de una revolución tecnológica que no tiene por qué ser mala. No,
No Y tiene quizá estaremos hablando al final del Claro, programa de este tema. pero que al mismo tiempo tiene una escala de manejo supranacional que los estados y las democracias no logran controlar. Por eso es tan grave que se rompa la idea de la integración regional. Por eso Europa resiste, porque sabe que lo que tiene que tratar es de mayor multilateralismo, no la lógica del unilateralismo. Y ese es un dilema que hoy está el mundo, ¿no? Que puede ser un gran retroceso. Tenemos centrados nacionalismos en este momento, pero también tenemos por otro lado la situación migratoria a nivel mundial, clarísima en Europa, clarísima en América del Sur particularmente. Hay un sociólogo polaco, de origen polaco mejor dicho, Zygmunt Bauman, que utiliza una metáfora muy dura. Dice que vivimos en un mundo de turistas y vagabundos. Dice, bueno, turista es aquel que viaja cuando quiere, como quiere, que es bien recibido en todos lados, ¿no? Y el vagabundo, ¿no? Aquel que deambula buscando un lugar en el mundo porque en el que nació no tiene espacio, no tiene cabida, ¿no? Algunos de los que estamos en esta mesa fuimos vagabundos, ¿no? Algunos fuimos vagabundos. Los tres, me parece, justo. Los tres. Creo que los tres. Creo que los tres. Entonces, pero bueno, pero aún habiendo sido vagabundo, creo que nuestra condición de vagabundos era bastante más protegida, digamos, o segura que los vagabundos de hoy, ¿no? Entonces tenemos esos fenómenos. Sin duda alguna, si uno observa el mapa va a notar que hay, ¿no?, corrientes, inmensas columnas humanas deambulando de un lado para otro. Yo debo decir lo siguiente: nosotros estamos acá en América, en la región sudamericana, incluso estamos experimentando, y Uruguay está también experimentando, bueno, un país que está recibiendo migración. Yo debo decir, y nos preocupa mucho, es un tema serio. Yo debo decir incluso lo siguiente: yo hace pocos días estaba conversando con el representante de ACNUR para el cono sur sudamericano, un europeo, ¿no? Y me dijo algo que realmente me dejó pensando, ¿no? Dice, bueno, Sudamérica, con sus limitaciones, con sus dificultades, con sus disfuncionalidades, está gestionando la crisis migratoria, porque realmente lo que hay en Venezuela es una crisis migratoria, con una responsabilidad y con una solidaridad que de repente no la tuvo Europa para gestionar las crisis migratorias que vienen, bueno, o del Oriente Próximo o del Norte Africano, ¿no? Realmente lo que están haciendo con dificultades, con limitaciones, Colombia, Perú, Ecuador, ante el fenómeno migratorio venezolano. Pero bueno, también nosotros estamos viviendo ese fenómeno. También nosotros encontramos, también volviendo a la metáfora de Bauman, algunos extraños que golpean nuestra puerta y hay que abrirla. Hay que abrir la puerta, dice Bergamino, canciller interino por estos momentos. Carlos, vos tenías una pregunta, te planteo que la dejemos para después de la pausa. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Encuentro Central. Estamos con esta mesa destacada, por otra parte, hablando del contexto internacional, de lo que está ocurriendo. Estamos pensando y nos ayudan a pensar nuestros invitados en el día de hoy. Seguimos adelante aquí en Encuentro Central compartiendo esta mesa. Hoy están analizando nuestros invitados, la región, el contexto internacional. Nos vamos a quedar en el barrio ahora. Pero antes, Carlos, tenías una pregunta planteada del bloque. Tenía un par. Una que la voy a dejar porque era para el momento del bloque anterior y de a poquito se fue contestando. Bien. En la exposición. La otra tiene que ver contigo. Nosotros con Sociedad Anónima y Grupo Humorista estamos buscando un letrista. ¿Ah, sí? Y tenés una larga experiencia escribiendo, dándole letra, ¿no?, a algunos connotados personajes de nuestro país. No tanto como se dice. No tanto como se dice. La fama es puro cuento, decía Onetti, ¿no? Sí. Así que eso lo vamos a resolver al terminar, si es que nos da permiso, por ejemplo, Tabaré, a ver si podríamos compartir pluma. Pero creo que lo que nos espera en este bloque nos va a tocar más de cerca. Exactamente, nos va a tocar más de cerca, como decía Carlos, y vamos a hablar de la región. Yo creo que es una pregunta un poco quizás obvia, pero ¿está en crisis el Mercosur? ¿Por dónde pasaría esa crisis en caso de que ustedes confirmen
este dicho, y si es eso lo que estamos viendo, ¿cuál es la salida? Teniendo en cuenta que hoy, además, Uruguay está con la presidencia pro tempore del bloque. Yo creo que el Mercosur, con sus limitaciones, con sus dificultades, con sus disfuncionalidades, aún así tiene el mérito de existir, que no es poca cosa, ¿no? Si uno observa incluso otros procesos de integración regional, acá mismo en la región sudamericana, latinoamericana y caribeña, ¿no? Son procesos que están fuertemente cuestionados, que están, bueno, inactivos, ¿no? Es decir, casi, no, bueno, el Mercosur tiene, aún con sus dificultades, tiene el mérito de existir. Eso no es poca cosa, y eso tampoco es casual, porque las cosas no suceden por casualidad. ¿Qué tiene que mejorar? Sí. Que tiene, sin duda que tiene que mejorar, ¿no? Que tiene tal vez que iniciar un proceso de actualización, sí, han pasado 27 años desde su fundación en 1991, y alguna cosa en el mundo y en la región ha sucedido en estos 27 años, sin duda, sin duda. Por eso nosotros incluso, Uruguay ha planteado casi en forma insistente en todos los ámbitos del Mercosur la necesidad de iniciar un proceso. Nosotros antes decíamos más y mejor Mercosur, luego decimos también un proceso de sinceramiento. Bueno, ¿qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué podemos ser? ¿Y cómo podemos ser? ¿No? Eso sí, sin duda que el Mercosur necesita repensarse a sí mismo, sin duda, ¿no? Y habrá que cambiar todo lo que necesita ser cambiado, pero tiene el enorme mérito de existir. Estos actores que se suman ahora, como por ejemplo Bolsonaro presidiendo Brasil. Claro, yo ahí creo que en un acto de justicia, lo que yo voy a decir, o tú, Álvaro, tenemos que deslindar de toda responsabilidad, porque si bien se nota que Bergamino está hablando con mucha transparencia y con mucha autenticidad, no deja de ser cierto que todo lo que él dice compromete instancias de Estado. Entonces yo no quiero decir nada que le cree ningún problema. Le pido que no lo comente, entonces lo eximo a comentarlo. Pero yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que llegó el momento de repensar. Cada cosa tiene su proceso. Si el UNASUR se hubiera repensado a tiempo, de repente hubiera sobreexistido. No existe más en los hechos. Ni siquiera sede tiene. Pero también es cierto que se nos vienen algunos desafíos muy serios. El hecho de que permanentemente, antes, durante y después de su elección, el presidente electo Bolsonaro siga hablando de que quiere dejar, bueno, ha llegado a decir que quiere dejar las Naciones Unidas también. Yo espero que eso haya sido entusiasmo, un discurso, pero él ha hablado de que no le interesa el Mercosur. Entonces eso aumenta la presión que van a tener los gobernantes en repensar el rol del Mercosur en este mundo xenófobo, muy nacionalista, y donde en la región hay diferencias muy grandes. Hay propuestas electorales que nos quieren llevar a la Argentina de Macri, a la cual otros uruguayos nos resistimos. Pero todo esto creo que hace oportuno que los gobiernos se sienten y se sinceren. Me parece una expresión muy buena la que utilizó. Creo que llegó la hora para la diplomacia uruguaya poder incluso encabezar por el ejemplo moral que tiene al respecto, ese repensar y reimaginar el rol y los alcances del Mercosur. ¿Dejará Itamaraty su tradicional política de Estado en este caso? ¿Cómo lo ves, Álvaro? Y está todo muy abierto en Brasil, porque un gobierno de este estilo no se conoce, entonces hay que ver. De todos modos, después las cosas se acomodan porque la realidad condiciona mucho, incluso económicamente. A Brasil le ha ido muy bien con el Mercosur. Es una gran mentira creer que Brasil tiene una especie de encierro en el Mercosur, porque en realidad tiene superávit con todos los países de América Latina. Es a los únicos que le venden productos industrializados, no se lo venden ni a Japón, ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a China. Entonces hay un sector gigantesco brasilero que se dedica a la industria, que tiene su negocio en el Mercosur y en América Latina. Así que entre lo dicho y lo real hay que ver qué pasa. A que se le resintió también su venta en el mercado interno de Brasil. Claro, por la caída de la economía. Pero, a ver, yo aprendí política internacional con el Mercosur. Era un sindicalista de la UTE y Pepe Delía me pidió en el 91 que fuera a un local, la Comisec,
la Comisión Sectorial del Mercosur, donde un decreto que saca a la calle creando una cosa muy interesante que yo la reivindico como una experiencia democrática, ¿no? Crea la Junta Nacional de Empleo con la participación de trabajadores y empresarios, la participación social en el BPS con empresarios, trabajadores y jubilados, y la Comisión Sectorial del Mercosur, empresarios y trabajadores, para discutir el ingreso de Uruguay al Mercosur. Yo no sabía ni lo que eran los aranceles, no había escuchado en mi vida, y me encontré con unas carpetas así, volví al PCNT a discutir que se iba a caer la mitad de la industria uruguaya, con la ingreso de Uruguay al Mercosur y la desaparición del PEC y el Cauce, que eran los dos acuerdos comerciales que tenía Uruguay con Brasil y con Argentina. ¿Qué quiero decir? ¿Eran buenos tiempos del Mercosur que a mí me gustaba? No. Pero fuimos capaces de levantar la bandera de la integración y discutíamos las políticas que había que impulsar en el Mercosur. Entonces yo diría que calma ahora, ¿no? Calma. He escuchado hablar tanto de la muerte del Mercosur, de varios lados, de izquierda y de derecha. Entonces, calma. Calma. Los europeos le pasa lo mismo, cada tanto viene una ola anti-europea, anti-Unión Europea, y ahí está, garantizando que no haya guerra. Siempre recordemos, el carbón y el acero, fue cómo no se mataba Francia con Alemania. Ahí está el pacto original de la Unión Europea. Entonces, yo creo que sí, que el Mercosur hay que cuidarlo, hay que repensarlo, hay que pensarlo para esta época, hay que pensar que no va a haber grandes avances durante un tiempo, pero es la herramienta clave. En este mundo confuso que decíamos, en donde va a haber una bipolaridad entre China y Estados Unidos, solo podemos jugar si tenemos escala, si tenemos la capacidad de influir en ese armado mundial con un peso que solo no tenemos. Y ahí me vuelve el sindicalista. La unión hace la fuerza. Y esto no solo vale para Uruguay, vale para Brasil, vale para Argentina. Entonces, yo espero que eso prime, y hay que hacer lo posible, y como país Uruguay es clave para eso, porque es un país de equilibrio. Siempre en esa disputa entre Argentina y Brasil, Uruguay supo ubicarse, en el Mercosur supo ubicarse. ¿Por qué se creen que tenemos la sede del Mercosur en Uruguay? Claro. Y el Parlamento porque no podía estar ni en Argentina ni en Brasil. Entonces, yo creo que en este momento de incertidumbre política, la estabilidad institucional, la calidad de la democracia en Uruguay, el diálogo, como en esta mesa, tiene que ser un valor para que Uruguay siga apostando a ese entendimiento y a esa capacidad de ser sede, anfitrión de muchas cosas en la región. Y el otro vecino, nuestros queridos hermanos argentinos, que como decía Borges, a veces no nos une el amor sino el espanto. No, yo creo que nos une el amor también. La otra parte decía, será por eso que lo quiero tanto también, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, sin duda, si uno mira el panorama de los países vecinos o aún de países de la región, es un panorama complejo. También a veces me pregunto cuándo fue sencillo. A ver, porque desde 1930 por lo menos que todo hasta ahora pasado no fue mejor. En fin, ¿no? ¿Cuándo fue sencillo? ¿Cuándo fue sencillo? A veces yo a veces tengo cierta vocación por remontarme y buscar antecedentes. ¿Sí? Cuando le toca escribir. No, y cuando no. Algunos. Es decir, me gusta ¿no? El otro día, por ejemplo, tenía que concurrir a la Comisión de Relaciones Internas, de Defensa del Senado, a raíz del proyecto de ley para la autorización del ingreso de la fuerza. Y realmente preparando, la exposición que íbamos a hacer ahí, me encontré con el acta de una sesión de la Cámara de Diputados del 2 de mayo de 1914. A raíz de la intervención estadounidense en México se desató un debate parlamentario tremendo, ¿no? Y hubo un contrapunto, digamos así, dentro del debate, entre Luis Alberto de Herrera y César Miranda, que es antológico. Realmente antológico, ¿no? Herrera se divertía mucho en el Parlamento, ¿no? Picaneaba, se divertía, interrumpía, tenía un humor, pero bueno, yo creo que, volviendo a lo anterior, decir, ¿cuándo fue sencillo? No recuerdo que haya sido siempre sencillo. Que es especialmente difícil en este momento, sí.
Pero bueno, yo confío en la capacidad que tiene cada uno de nuestros vecinos, bueno, de recomponerse y de salir adelante. Los procesos de integración, por otra parte, como decía Álvaro, son procesos sinuosos, no son procesos lineales. Tienen momentos, sí, de avances, tienen momentos de desaceleración, tienen momentos de estancamiento, tienen algún momento de retroceso, pero bueno, no debemos dramatizar eso. En todo caso, lo que debemos es asumir y bueno, y trabajar para revertir la situación. Ahora, hay un antídoto, me parece necesario para todo esto, que tenía que ver con lo que decía Álvaro, el diálogo, construir por encima de la grieta, esa imagen que tanto le gusta presentar a los argentinos, la grieta, el separar y que no se pueda dialogar, como en esta mesa, sobre muchos temas. Esa es la gran herida de los argentinos. No me refiero a la grieta, sino el permitirse trancar el diálogo. Pero nunca el diálogo en esto, Ariel sabe mucho más que yo, pero nunca el diálogo bilateral tiene reglas de juego y lógicas distintas que el multilateral. Yo soy un gran multilateralista, entre otras cosas porque la mayoría de las sesiones, sobre todo en los organismos internacionales, son públicas. Y hay cosas que a veces en un mano a mano un canciller dice, si está un embajador que lo representa con 800 cámaras de televisión no las dice. Pero yo rescato una cosa muy importante que dijo Ariel y que yo nunca lo había pensado en esos términos. El hecho de que exista, en medio de la gravísima situación que estamos viviendo, y en medio del naufragio de otros intentos regionales que eran muy importantes como etapas previas a la OEA, que es una instancia donde ya está sentado Estados Unidos de igual a igual con nosotros los latinoamericanos, el solo hecho de que el Mercosur haya sobrevivido esa crisis a uno le permite ese optimismo, porque mirá que pasaron cosas serias y graves, el mismo día que se echa un país se incorpora a otro y pasó de todo en el Mercosur. Sin embargo, existe. Bolsonaro dirá que se quiere ir, etc. Pero existir es la demostración de que puede sobrevivir. Y para que sobreviva, un país como Uruguay es muy importante. Primero por su prestigio en materia de política internacional, que esto es un tema indudable que no se puede entender incluso algunas medidas en materia de política internacional si no se entiende esta tradición que lo ha hecho pesar e incidir en el mundo mucho más que su tamaño físico, geográfico, comercial, etc. Pero sobre todo porque sin Uruguay, el Mercosur es un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil de los tantos que han fracasado. Uruguay le da la diferencia cualitativa de los 4 estados fundacionales de ser la pata creíble de la multilateralidad, de que esto es un intento regional y no exclusivamente bilateral. Y eso es la fortaleza también. Esa es Uruguay y también la fortaleza del Uruguay y del Uruguay en el Mercosur y del rol que Uruguay puede jugar en el Mercosur. ¿Y cómo juega, Ariel, el tema Unión Europea-Mercosur? Estoy recordando primera presidencia de Vázquez, 2007 aproximadamente, Uruguay presidencia pro tempore, Portugal la presidencia, se llegaba a un acuerdo, era inminente, pasaron 13 años. Es la razón por la que te tenemos aquí de claro que sí, en este momento que estamos acá, bueno, el ministro de Novoa está regresando desde Bruselas, donde hubo una nueva reunión entre los cancilleres de los estados parte del Mercosur con los jefes negociadores de la Unión Europea, bueno, para seguir avanzando en esta negociación que sí es cierto. Lleva 20 años, con interrupciones, ¿no? Con interrupciones, pero lleva 20 años. Ahí también, en este momento, si los acuerdos no se han concretado aún, no es responsabilidad del Mercosur. El Mercosur, reitero, con sus dificultades, con sus limitaciones, ha sido capaz en los últimos años, bueno, de que se reinstaló la negociación con la Unión Europea, de actuar en forma consistente, de proponer incluso, ¿no? Y bueno, han surgido obstáculos, limitaciones entendibles por parte de la Unión Europea. Cada vez que estamos cerca de un acuerdo surge un nuevo reclamo, una nueva demanda que hace que nosotros lo hemos dicho, el presidente lo ha dicho creo que en las 2 últimas cumbres del Mercosur, también lo ha dicho el canciller Novoa, ¿no? En esta
en esta relación Mercosur-Unión Europea y en estas negociaciones. Bueno, nosotros, el Mercosur, primero que nada, no está dispuesto a perder el tiempo. El día que constate que la negociación es una pérdida de tiempo, bueno, adoptará las medidas pertinentes. No estamos dispuestos a perder el tiempo ni estamos dispuestos a firmar cualquier acuerdito. ¿Se cruzará el océano nuevamente? ¿Qué decís, Salvo? A mí me da mucha lástima la falta de nivel, de altura política de los líderes europeos, ¿no? Que están metidos para adentro. O sea, lo que les está pasando eso. En ese juego de bipolaridad mundial, Europa está perdiendo a pasos agigantados su rol en el mundo. Y donde los tiene que buscar no es en sacarle lo mayor posible comercialmente a ninguna región, que es la agenda lamentablemente que tiene. Tendría que tener una gran mirada geopolítica, mirar al Mercosur como digamos, la parte del mundo que comprendió que la integración es la forma de influir en el planeta. Somos lo más parecido a lo que creó la Unión Europea y que se está perdiendo en el mundo por la lógica o de la unilateralidad o del nacionalismo. Entonces, ¿cómo los líderes europeos no comprenden que un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es estratégico desde el punto de vista político y luego vendrá la agenda comercial en la que el Mercosur ha cedido muchísimo? Porque este no es el Brasil de hace 10 años, claro, ni la Argentina de hace 10 años, y aún así no se consigue. Es una señal de deterioro del liderazgo internacional de la Unión Europea, que está presionada por los lobbies económicos, sobre todo los más atrasados, lo del agro. Claro. Entonces, pierde la oportunidad de encontrar un socio estratégico en un momento en donde se está rediseñando el mundo, y el no haber puesto eso, y si ustedes observan, hay un problema de liderazgos en Europa. Y los pocos líderes que quedan, algunas ya diciendo que no se presentan más, y miren que la bajada de cartel de Merkel es gravísimo para la Unión Europea, porque es que es lo que viene después. Entonces, esa falta de liderazgo de la Unión Europea hoy es la responsable de que el acuerdo no avance. Y es un tema no solo complicado para nosotros, lo es para Europa, para la Europa de la integración, no para la Europa del nacionalismo. Entonces, ceder frente a ese nacionalismo, a ese proteccionismo, a esas voces que quieren menos Europa y por lo tanto menos acuerdo de la Unión Europea con el resto del mundo, es un costo enorme que está pagando la Unión Europea, y bueno, es lo que ha dificultado en este momento, en donde el Mercosur ha cedido muchísimo, la posibilidad de que el acuerdo exista. Momento de hacer la última pausa, ya venimos aquí en Encuentro Central. Bueno, el tema de alguna manera cortó a toda la sociedad, a todo el mundo en general. Aquí surgió también, es el empleo del futuro, el trabajo del futuro, el futuro del trabajo. De eso vamos a estar hablando. Pero antes, y no puedo dejar mi condición de periodista teniendo acá al canciller de la República y aclarando, además, de que este es un programa que está grabado previamente y por lo tanto tengan ustedes en cuenta que puede haber alguna modificación. Pero ¿les sorprendió la solicitud de asilo de Alan García? Sí. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, al momento que estamos grabando este programa, bueno, tras la solicitud de asilo, que fue hecha el amparo de la Convención de Caracas en 1954, bueno, se activaron los protocolos y se están dando los pasos previstos en dicha convención. El señor Alan García fundamentó su petitorio. Fue, es decir, la situación fue inmediatamente informada al gobierno peruano, que a su vez, usando el derecho previsto en la Convención de Caracas, bueno, anunció que va a presentar documentación también probatoria, en fin, de su posición. Eso, estamos en el plazo, en este momento estamos en el plazo dentro del cual el gobierno peruano dijo que iba a presentar esos elementos. Esos elementos, bueno, una vez que los tengamos, serán insumos, ¿no?, para que el gobierno uruguayo soberanamente decida si accede al asilo solicitado o no. Acá hay que tener en cuenta que una cosa es aceptar la solicitud de asilo y otra cosa es acceder o negar el asilo solicitado, ¿no? Son dos cosas diferentes y puede haber alguna confusión. Plazos.
Bueno, la convención no establece un plazo taxativo, no dice 72 horas, 10 días, ¿no? Dice, bueno, el Estado asilante, en este caso Uruguay, bueno, determinará la urgencia del caso y también actuará en un plazo adecuado para las circunstancias. Así que estamos transitando ese proceso. Bien. Yo, un pequeño comentario, pero de vuelta quiero insistir, perdonen que sea pesado con esto, ¿no? Pero estamos ante un panelista calificado, pero que además tiene responsabilidad de Estado. Entonces quiero deslindar, alejarlo mucho de lo que voy a decir, porque la política exterior es lo que se dice, cómo se dice, en qué momento se dice, ¿no? Decía Juan Pablo II, la política exterior es audacia, mucha audacia, muchísima audacia, prudencia, mucha prudencia, muchísima prudencia y una pizca de audacia. Entonces yo, a título estrictamente personal, porque sé que es un tema polémico, por lo tanto, lo que yo voy a decir tiene derecho a ser polemizable, discutible, opinable. Pero yo reitero que el Uruguay, cuando uno mira las posiciones incluso internacionales que ha ocupado, presidencia del BID, presidencia de la OEA, secretaría general de la OEA, presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, es un país que ha tenido un protagonismo, 3 veces la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Velázquez, Berro, ahora el embajador Rosselli recientemente, es como desproporcionado con su tamaño, reitero, con su peso específico. Es un país tomador de precios, es un país que no influye en la oferta y la demanda internacional de bienes ni servicios, pero que goza de un respeto muy grande, a mi juicio, por ser fiel y leal a determinadas tradiciones invariables en materia de política exterior. Y yo creo que es difícil de explicarle a veces al público general, donde se está viendo esto como un proceso de explosiones de corrupción en América Latina, y donde uno de ellos se refugian. Estos son los titulares que da la prensa internacional. Yo creo que Uruguay tiene una tradición de refugio y de asilo político que a mí, en lo personal, me gustaría ver que se continúe. No solamente los delitos políticos, los delitos comunes perseguidos por razones políticas son objeto de asilo político también. Y dejar en manos, yo no estoy juzgando el caso del señor Alan García, no me corresponde, pero dejar en manos de cada gobierno, decir cuándo es un delito común, cuándo es por persecución política, etcétera, etcétera. A mí me gusta la manera como lo está haciendo, cumpliendo con los plazos, con las etapas, sin adelantarse a los acontecimientos, pero me gustaría que el Uruguay no rompa su tradición de asilo político. Y quiero además confesar, y acá Bergamino se tapa los oídos un segundito, que no me gustó la primera reacción del presidente peruano, que contestó por un Twitter. Yo creo que a los presidentes habría que prohibirles usar el Twitter. No es por Twitter. Tenemos un ejemplo espantoso y esto no lo dice él, lo estoy diciendo yo, un ejemplo espantoso con Donald Trump, claro, que Juan Pablo II cuando dijo prudencia, mucha prudencia, muchísima prudencia, un poco de audacia, lo desoyó por completo, no le interesa audacia y temeridad. Pero creo que también es una señal de los tiempos. Yo creo que si la Cancillería elevó los antecedentes a la Cancillería peruana, hay que esperar que ésta responda debidamente y por los canales apropiados. Y a mí me resultó chocante que esa misma noche el presidente escribió un tuit. Y un tuit un poquitito agraviante hacia el Uruguay, porque cuando él dice Perú respeta la separación de poderes, a mí me rechinó alguna cosita como diciendo quienes le dan asilo no. Bien, les propongo cerrar con el tema planteado. Álvaro, ¿cómo ves el trabajo del futuro en la región? ¿Cómo estamos con la región? Pero es que es muy bueno el enganche, Pepe, porque en realidad una cosa tiene que ver con la otra. El futuro del trabajo uruguayo se va a definir por su inserción internacional. Por eso yo felicito que hagan este programa, porque como dice Juan Raúl, como dice Ariel, la política internacional para Uruguay es política interna. O sea, no se puede pensar el Uruguay sin su inserción internacional. Lo dijo Herrera, ¿no? Uruguay es internacional o no es. Entonces, el futuro del trabajo, a lo que nos vamos a dedicar, a lo que se debe enseñar, lo que hay que
producir, todo eso va a estar determinado por la inserción internacional. Y no es lo mismo hacerlo unilateralmente que hacerlo en un proceso de integración. No es lo mismo en este mundo andar solito que acompañado. Entonces, yo creo que hay una relación absolutamente directa. Ojalá este país jerarquice la política internacional y deje de ser una cuestión como si fuera de élite, esa imagen que hay de los embajadores haciendo eventos, una idea tremenda que es que gastamos plata en vuelos, como si todo eso fuera un gasto en vez de una inversión. Hay que hacer mucha docencia en esto, mucha docencia, porque además Uruguay tiene una gran oportunidad, como decía Juan Raúl, de ocupar un lugar absolutamente desproporcionado con su tamaño. Claro. No lo vamos a hacer ni por nuestra economía, ni por nuestro peso, pero lo podemos hacer, puede generar empleo, no es solo una cuestión abstracta, es concreta, puede generar trabajo para la gente. Entonces, hacer que la política internacional permee al conjunto de la sociedad, al periodismo, y no que nos volvamos aldeanos, peligro que corremos, de pensar que como la región anda mal, nos tenemos que encerrar, es exactamente lo contrario. Entonces, estoy convencido que el futuro de nuestro empleo, el futuro de Uruguay se juega en la política internacional. Es un tema que siempre tratamos en esta mesa, surge siempre también la palabra capacitación como un elemento fundamental, y se lo hemos dicho a más de un dirigente político que ha estado presente acá. Ojalá que este tema del trabajo del futuro sea tema de campaña el año que viene, el tema central de campaña. Ojalá que sí, ojalá que lo sea, y ojalá que, en fin, las campañas electorales en tanto competencia de proyectos son buenas. Ahora, en cuanto a campeonato de insultos y de gritos, no. Y cada vez se ha ido transformando. Entonces, ¿no? las campañas en tanto competencia de proyectos, claro, bienvenidas. Bienvenidas a nivel interno de los partidos, pero también entre los partidos, bienvenidas. Mientras sea discusión de proyectos, ¿no? Bienvenido. Ahora, si es colección de insultos, de agravios, ¿no? Bueno, de mentiras, ¿no? Eso es otra cosa. Pero no quiero terminar con eso. Yo creo que refiriéndose a don Manuel Oribe, que era una figura enjuta, ¿no? Muy ¿no? Don Juan Piruel Devoto decía que era un junco con hierro, ¿no? Que atrás de esa apariencia frágil, porque realmente lo era, ¿no? Había una voluntad de hierro y un hombre de una rectitud, además, hombre vertical. Bueno, utilizando esa metáfora, que reitero, don Juan Piruel Devoto usaba para referirse a Manuel Oribe, José Pedro Barrán decía que el Uruguay era un junco con hierro, ¿no? El Uruguay es eso, es una mezcla de flexibilidad por un lado, ¿no? Pero también de resistencia. Esa es en cierta forma nuestra historia, nuestro presente y será nuestro futuro, ¿no? Es decir, una combinación, una conjunción de flexibilidad y resistencia. Y eso lo tenemos que utilizar en lo que es nuestra inserción internacional y lo que es también nuestro desarrollo como nación. Juan Raúl, ¿cómo ves tú el tema del empleo del futuro? Bueno, yo creo que concretamente la fuerza política que yo integro está trabajando, y es más, yo en lo personal me estoy acostando bastante tarde las últimas noches por este tema. Está analizando en distintos niveles, fuerzas políticas, sectores que integran la fuerza política, pero además los grupos de base, los grupos programáticos, etcétera, el tema del cambio de la matriz productiva como un tema fundamental. Y de ese tema va a depender mucho hacia dónde se va a volcar el esfuerzo para la generación de nuevos empleos. Yo tengo la misma precaución que con mayor diplomacia ha hecho el vicecanciller, la preocupación de que lamentablemente yo aspiro que la campaña electoral sea un intercambio de ideas y de propuestas. En los últimos años hemos visto que eso ha sido sustituido por un intercambio de agravios, de descalificación. Si pensás distinto que yo, te descalifico, te insulto o te hago una denuncia. Ojalá que el año que viene sea así. Voy a hacer una referencia muy personal. No sé si está bien, pero es muy autorreferencial. Pero el año electoral empieza
con una conmemoración que para mí, yo estoy seguro que para todos los que me acompañan en el panel y para muchos uruguayos, pero para mí tiene un valor muy importante. En enero del año electoral es el centenario del nacimiento de Wilson. Y yo aspiro profundamente de que no esté lleno de codazos, de empujones, de bien quién protagoniza, quién puede ir, quién no, a quién sacamos del pelo, porque de alguna manera una fecha tan emblemática para la política contemporánea, yo creo que va a marcar mucho el tono de lo que va a ser después el debate político de todo el año 1919. Sí, yo no quisiera irme del tema, pero tenemos un ejemplo muy interesante dentro de pocos días con esa unión de la juventud de todos los partidos políticos el 27 de noviembre. El río de libertad reciclado. Me parece que es un hecho que tenemos que destacar, que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Como un elemento, estamos hablando de la futura campaña, pero de alguna manera nos está tiñendo este fin de año también. Que el hartazgo no sea patear el tablero, sino rearmarlo. Eso es lo que están haciendo los jóvenes de todos los partidos. Y justamente de los jóvenes se trata también el trabajo futuro, ¿no? Una persona que tengo sentada a mi lado me contó hace algún tiempo, creo que no estoy revelando nada que no pueda, con respecto al trabajo que hacían las ascensoristas en el Palacio de la Luz. ¿Te acordás de esa anécdota? Sí, me acuerdo porque un día aparecieron las máquinas que iban a sustituir ese trabajo y la discusión que tuvimos era muy razonable. Decíamos, bueno, para ellas estaban angustiadas, preocupadas, y nadie podía realmente reivindicar como trabajo estar sentado en un cuadradito de 20 por 20 preguntándole a la gente a qué piso va, encerrado durante 8 horas. Entonces se trataba de aceptar la mejora tecnológica, pero encontrar una solución para que la vida de esa persona, su empleo y demás continuara. Entonces esa es la ecuación que hay que encontrar. No hay que caer en la trampa del final del trabajo, de la destrucción de empleo. Va a haber cambio de empleo. El asunto es que las políticas públicas, por eso de vuelta el rol del Estado, tienen que conducir de tal manera que esa mejora tecnológica sea como hace 100 años permitió las 8 horas, cuando se trabajaba 14, la creación de la seguridad social que no existía, la gente no se jubilaba, no tenía la capacidad de jubilar, se moría trabajando, la esclavitud. O sea, todo eso se superó en una época donde seguro muchos decían es imposible. Entonces, también va a ser posible ahora distribuir mejor ese tiempo de trabajo, esa riqueza, y hacer que, así como mis compañeras ascensoristas siguieron trabajando en un trabajo mejor, ahora la expectativa de futuro sea de un trabajo mejor. Pero va a depender mucho de la inserción internacional, ¿eh? Así que este tema que ustedes eligieron es clave. Ojalá se trate bien en la campaña electoral, porque va a ser un tema de campaña electoral, ¿eh? Bueno, nos vamos, señores. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar en este tema. Ha sido muy amable. Colegas de panel. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, pero antes vamos a tener el cierre, como siempre, con Carlos García. Bueno, así estamos llegando a este viernes, ya noche de viernes, con una mesa que realmente nos dejó pensando y con ganas de seguir hablando. Sí, colmó las expectativas. Totalmente. Estábamos esperando que llegara el día de hoy para ver qué sucedía en esa mesa y lo que sucedió, bueno, es por ahí el camino. Intercambiar, proyectarnos a futuro. La verdad, creo que otro programa que deja tela para cortar en el resto de la semana. Los invito el próximo viernes a un nuevo Encuentro Central. Esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está engripada de hace 1000 días. ¿Cuándo sanará